Muy bien, ahora continuamos con la siguiente medida de desviación. Tenemos la desviación media. Analicemos su concepto. Es una medida que compara cada valor de x con la media, midiendo qué tan separado se encuentra el dato de la media. Para ello, se realiza la diferencia de cada elemento menos la media y se toma el valor absoluto. Después se suman todas y se divide entre el número de datos, lo que se expresa en símbolos de la siguiente manera. La desviación media es la sumatoria de todas las diferencias entre cada uno de los datos y la media o promedio de este mismo conjunto de datos. Después de realizar esa sumatoria, se divide entre el total de datos que componen nuestro conjunto. Donde dm representa desviación media, xi representa el dato i, entiéndase a la i como un numerador, x1 sería el dato 1, x2 sería el dato 2 y así sucesivamente. Tenemos el símbolo mu, que es media, o podemos emplear también x testada si estamos hablando de muestras. Y n va a ser nuestro número total de datos que están bajo análisis. Entonces, recapitulando un poco, esta medida nos permite saber qué tanta separación existe de cada dato hacia la media del conjunto de datos. Recordemos de manera gráfica cómo se representaba la media como una línea vertical en el conjunto de datos, y esto permite darle forma, según la distribución de los datos, a la curva que está hacia los lados de esta línea vertical. Por lo tanto, nos va a indicar qué tan disperso está la información o qué tan pegada a la media está la información, entendiendo que si el valor es muy pequeño, quiere decir que están muy pegados a la media. Si el valor es muy grande de esta desviación, quiere decir que los datos están muy alejados de la media. Dicho de otra manera, pudiéramos decir que en un primer caso, si estuvieran muy cercas, tendríamos una curva de este tipo, y si están muy dispersos los datos, tendríamos una curva de este tipo. Ahora continuemos con uno de los ejemplos. Vamos a determinar la desviación media de los siguientes datos: 48, 49, 50, 50, 50, 51 y 52. Obtengamos entonces su solución. Primero, es importante obtener la media o promedio de este conjunto de datos, lo que consiste en sumar cada uno de ellos y dividirlo entre el total de datos que son. En este caso, el total de datos es 7. Haciendo la suma de estos datos, tenemos un resultado de media o promedio igual a 50. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Vamos a mostrarlo a través de una tabla como la que sigue. Esta tabla va a ser nuestro principal auxiliar para la determinación de esta medida. Tenemos una columna donde vamos a numerar cada uno de los datos y si recibe el nombre de la columna I. En él tenemos al dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La siguiente columna representa cada uno de los datos que conforman nuestro conjunto. Por lo tanto, dato I, es decir, dato 1, sería 48. Dato 2 sería 49. Dato 3, o si lo queremos llamar x subíndice 3, sería 50. X4, otro 50. X5, otro 50. Y así hasta X7. Muy bien, ya tenemos esta columna. ¿Qué sigue? Necesitamos obtener la diferencia entre cada dato y la media que calculamos previamente. Es decir, necesitamos hacer a 48, le tenemos que restar la media que calculamos en el paso anterior y que nos dio un 50. 48 menos 50 nos da menos 2. Hay que conservar el signo. Ahorita vamos a ver qué sucede con él. Si a 49 le quito 50, me da menos 1. Si a 50 le quito 50, me da 0. Igual aquí, igual aquí.
Si a 51 le quito 50 me da 1, si a 52 le quito 50 me da 2. Antes de realizar la sumatoria, si recordamos nuestra fórmula, hablaba del valor absoluto. Estas líneas que están aquí verticales representan el valor absoluto y el valor absoluto es la cantidad sin signo negativo. En este caso, si tengo menos 2, entonces es un 2. Si tengo menos 1, es 1. 0, 0, 0. Este 1 ya es positivo, por lo tanto se queda como 1 también. Este 2 es positivo, se queda como 2. Ahora sí que ya apliqué el valor absoluto, entonces necesitamos hacer la sumatoria, que es lo que representa este símbolo que tenemos aquí. 2 más 1 es 3, más 1 es 4, más 2 es 6. La sumatoria de estos datos es 6. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula decía que la sumatoria de estas diferencias, que ya lo tenemos aquí, es un 6, dividido entre el total de datos. El total de datos es 7, por eso tenemos este 7 aquí. Entonces, al hacer la división, me da que la desviación media de este conjunto de datos es de 0.8571. Quiere decir que en promedio las cantidades se alejan del 50 aproximadamente en una unidad. Ojo, es un promedio, es una aproximación. Bueno, esto es todo en cuanto a cómo realizar un ejercicio de desviación media. Analicemos los ejercicios que se quedarán propuestos. Es el ejercicio 2 y te pide encontrar la desviación media de los siguientes grupos de datos. Son dos incisos nuevamente. Ahí los tenemos. Y además contestaremos las siguientes preguntas. ¿Cuál tiene la mayor desviación media? ¿Y a qué se debe esto? Estas son unas preguntas abiertas. Ustedes me van a decir cuál de ustedes consideraron o calcularon que tiene la mayor desviación media y por qué, en base al análisis de cada conjunto de datos, por qué creen que les dio estos resultados. Bueno, hasta aquí esta parte de desviación media. Continuaremos en el siguiente video.